que le dio la condena al señor Pablo Gómez? Eran tres. ¿Recuerda los nombres por casualidad? Creo que los traigo apuntados porque incluso Ok. del de los tres jueces, el que mandaba, que era de apellido Yamatei, él condenó en abstracto porque dijo que no se habían presentado cantidades y que no podía ser así a la zumba marumba que sacaran las cantidades de la fiscalía. ¿Y conoce o tendrá anotado por ahí el nombre de los otros de los otros dos jueces, o si los tendrá el de los tres, para ser exactos? Sí. Era una mujer, era una señora y un señor. Solo recuerda a alguien de apellido Yamatei. Sí. No sé, por aquí los apunté, permítame. Romeo Aurora Yamatei Castellanos. El del noveno de paz. José Luis Yamatei Castellanos. José Luis Yamatei Castellanos. Licenciada María del Pilar Ábrego de Archila. María del Pilar Ábrego de Archila. Licenciado Alejandro Guevara Fuentes. Alejandro Guevara Fuentes. Muchas gracias. Solamente para sí, son los que él acaba de mencionar. Estas declaraciones que presentó Y los fiscales eran fiscales, sí. Ricardo Mengíbar, Ricardo Mengíbar, Jorge Cortés, Jorge Cortés, Mario Hueso, Mario Hueso. y en algunas estuvo Naúm Martínez. Ok. Y ahí estuvimos en el juzgado también anterior, en el juzgado cuarto de instrucción, a nombre del licenciado Rigoberto Chicas. De acuerdo, Rigoberto Chicas. ¿Recuerda usted quién de estos fiscales, o sabrá usted quién de estos fiscales le redactó estas declaraciones a usted? No, no, porque nos mandaron afuera a una sala. Y ahí en esa sala la firmamos. Ok. Estas declaraciones, aparte de habérselas redactado para que él pudiera aceptar su proceso abreviado, habían 4 fiscales, 3 jueces que al final ofrecieron el procedimiento abreviado a todos los involucrados, a excepción del señor Pablo Gómez, quien no aceptó y quien fue condenado a 16 años de prisión. Y podemos ver acá a nuestro citado y decir pues que de alguna manera sabemos y cada vez está más claro cómo operaban y cómo se manejaban los gastos reservados, de qué manera se dieron origen a los sobresueldos, se entregaron dineros a destinatarios, 301 millones que no fueron esclarecidos a quién llegaron ante sede fiscal porque se les prohibió, porque el fiscal Douglas Meléndez
le dijo al presidente Elías Antonio Saca que no involucrara declaraciones correspondientes a los sobresueldos. Una vez más podemos ver este tipo de justicia selectiva. Podemos ver que de alguna manera las personas que operaban para que esto se le diera seguimiento han tenido condenas, pero los destinatarios, hay algunos que ni siquiera están ya en el país. Dejo esto en la mesa, señor presidente, porque es necesario que el pueblo salvadoreño conozca lo que realmente ha sucedido. Y solamente aquí mi intervención. Bueno, me pidió la palabra la diputada Romero. Gracias. Es importante que continuemos aclarando en el caso de las personas a las que se les han asignado dinero durante determinados periodos presidenciales, tal como es el caso del coronel Reyes Deming, que en paz descanse. El coronel Reyes Deming era el jefe del batallón presidencial y como al igual en el caso de los jefes de otras unidades, también se les asignaba dinero para los gastos operativos. Por supuesto que eso no era para la cuenta personal. Eso, por supuesto, repito, no era para cuentas personales, pero estaban en la plena obligación de aclarar y declarar y rendir cuentas de ese dinero que se les asigna o se les asignaba. En el caso del coronel, siento que es hasta una falta de respeto que se traiga a colación en el caso de que se le hizo una asignación y que se deje en duda qué destino tuvo, porque el coronel ya no está vivo. Él ya falleció y entonces él no tiene oportunidad de defenderse. Entonces, por respeto, considero que no deberíamos de hacer este tipo de comentarios, independientemente de quién sea, ¿verdad? Pasando a otro punto, señor Herrera, me gustaría que me pudiera dar la diferencia legal, ya que usted ha tenido la oportunidad de estar trabajando en Casa Presidencial durante varios años. Me gustaría que me pudiera o nos pudiera explicar, más que todo para nuestra población salvadoreña, cuál es la diferencia legal de antes y después respecto al proceso del antes y después de la ley AFI en lo relativo a cheques y gastos reservados. Bueno, antes, ahí en la presidencia no había UFI, todo se manejaba por el Ministerio de Hacienda. Ellos pagaban proveedores, ellos pagaban salarios, de ahí salía todo, y lo del presidente, ahí salía a nombre de él el cheque también, todo lo hacía Hacienda. Lo que salía a nombre de los presidentes iba a nombre de ellos por el hecho de ser funcionarios para los gastos operativos. Así es. Ok, muchas gracias por la aclaración. Cuando salió el sistema SAFI, entonces fue que Hacienda lo que hizo fue darle a cada ministerio que ellos formaran su propia oficina o su propia, como les dijera, centro para pagar una descentralización de gastos. Ahí cada ministerio entonces creó la UFI de cada ministerio y cada UFI pagaba los gastos en que incurría ese ministerio. Y como la presidencia se quedó como único ejemplo de tener gastos reservados, en ese momento se siguió haciendo a la orden del presidente. Pero después vinieron y dijeron cuando Elías Antonio Saca, que se cambiaran a gastos operativos, y así se hizo y así salió en la contabilidad también, salió la partida de gastos operativos. Perfecto, muchas gracias. Continuando con esa información, señor Herrera, ¿cómo fue o cómo se hacía la entrega de esos gastos operativos después de la sentencia de inconstitucionalidad sobre gastos reservados del 2011? Era una sentencia de inconstitucionalidad del año 2011. ¿Cómo se hacía la entrega de esos gastos operativos o de gastos reservados?
No se hacía como gastos operativos. ¿Cómo se hacía? Después de la sentencia de inconstitucionalidad respecto a los gastos reservados. Como antes se llamaban gastos reservados, hoy se llamaban gastos operativos. Pero eso lo hizo el Ministerio de Hacienda. Como le digo, no éramos normativos nosotros, sino que solo operativos. Entonces de ella nos vino la orden de hacerlo a nombre de gastos operativos de la Presidencia de la República. ¿No se hacía por medio de la OIE o cómo? No. Ah, ok. Otra preguntita. ¿En alguna ocasión usted pagó cheques o al organismo de inteligencia del Estado o al batallón presidencial? No, ¿En ningún momento? en ningún momento, porque eso lo hacían a través de los allá adentro. Cuando me dice allá adentro, ¿a qué se refiere? O sea, esos pagos iban dentro de los cheques de gastos operativos de la Presidencia. Como usted llevaba la contabilidad en el caso de la UFI, los cheques de gastos reservados, ¿usted los contabilizaba en algún subregistro o solo llevaba usted la contabilidad de la UFI y los otros, es decir, la cuenta de gastos reservados era parte de lo que revisaba Corte de Cuentas de la República? No, nosotros teníamos que nos llegaba a revisar lo de nosotros, los de la UFI. Pero como los gastos operativos quedaban afuera, entonces se puso en el artículo 45 de la Corte de Cuentas que también se revisaran los gastos operativos, pero eso iba a ser aparte, iban a llegar aparte, allá adentro aparte a revisarlos.